jóvenes, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente al espacio Contigo. Y hoy tenemos como acompañantes a Byron y a Jafet. Es un gusto tenerlos acá, jóvenes, Dios les bendiga. Y primero pues vamos a poner todo en las manos de Dios y le dejo el tiempo a Jerry que nos va a guiar en oración. Amén. Ahí sí que es una gran bendición que le damos a Dios, ¿verdad? Porque nuestros pastores dan la oportunidad de estar aquí. Y antes que nada, pues vamos a orar y pedirle a Dios que ponga en las manos este hermoso tema. Papito lindo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos que sea tu palabra, que seas tú, Señor, edificando a estos jóvenes y a los hermanos que nos ven, Señor. Que no seamos nosotros, sino tu palabra en nuestra boca, Señor. Y que esta palabra, Señor, pueda ser de edificación en su momento y en su tiempo, Señor, para aquellos que la necesiten. Usa nuestras vidas, papito lindo, y en tus manos nos encomendamos. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, pues vamos a tratar hoy en este tiempo, en este segmento, sobre el amor. Y vamos a enfocarnos pues en varios puntos, ¿verdad? Sobre el amor de Dios para nosotros, el amor de nuestros padres, el amor de los amigos y pues el amor entre una relación, ¿verdad? Entonces, Byron, te queremos dejar el tiempo para que nos puedas compartir la palabra, ¿no? Ahí sí que, como Jerry decía, ¿verdad? Esta es parte del segmento y seguimos con la secuencia, ¿verdad? De lo que veníamos hablando. Ahora solo que nos enfocamos más en el amor, que es la base principal de todo, ¿verdad? Entonces, yo quería tocar el punto, permítame. Ahí está. Para el amor, primero tenemos que saber qué es el amor, ¿va? Entonces, el amor principalmente es un sentimiento. Aquí científicamente dice que es cuando libera la dopamina, la serotonina, la oxitocina, que son los encargados de que sintámonos así, ¿verdad? Entonces, no sé, todos en alguna situación nos hemos sentido enamorados, no tal vez de una persona, sino también de un objeto, ¿verdad? Creo que también todos hemos querido hasta un perrito, o un gato, o un lorito, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, también podemos ver que el amor es una entidad. Entonces, la entidad que podemos ver reflejado es Dios. Entonces, sabemos que Dios es amor. Todos lo hemos escuchado, todos hemos sabido y todos lo hemos sentido en alguna ocasión. Todos en alguna ocasión hemos sido faltas de amor y nos hemos acercado con el Señor para que Él venga y nos dé su amor. También es un mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. También, como es un mandamiento, se vuelve una promesa. ¿Por qué? Porque si yo tengo que amar al Señor, el Señor me va a amar a mí. Pero principalmente también dice que es una fuerza poderosa. También es parte del equilibrio. ¿Por qué? Porque si no hay amor, creo que es, como decíamos al principio, es la base. Dios, por amor, dio a su Hijo. Y por eso estamos nosotros hoy aquí. Entonces, quiero seguir avanzando. ¿Qué dice? Principalmente, el aumento de la iniquidad permite que se enfríe el amor. Creo que hay un versículo, no sé si Jerry me puedes apoyar ahí, que dice que cuando la iniquidad aumente, el amor se enfriará, o algo por el estilo. En lo que lo buscas, voy a hablar sobre la iniquidad, que es prácticamente cuando el ángel, voy a hablar sobre un ángel que dice: al verse tan hermoso, tan poderoso, al ver su belleza, su potencia, se enamoró de sí mismo. No sé de quién hablamos aquí. De Luzbel. De Luzbel. Entonces dice: en lugar de mirar a su Dios, a su creador, se miró a sí mismo. Y todos sabemos esa historia, o los que lo sabemos y los que no lo sabían, ¿verdad? Entonces Luzbel se vio a sí mismo, se enamoró de sí mismo, porque era tan hermoso, ¿verdad?, que él prefirió amarse a sí mismo. Entonces dice que en su interior había surgido el germen. Aquí dice el germen, en otras versiones dice el semen. Dice: de la maldad, de la envidia y del pecado. Amén, ya lo encontré. Es Mateo 24:12. Y dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. La Nueva Traducción Viviente dice: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Y bueno, aportando aquí algo de lo que decís, vemos que en este último tiempo no es como algo que, mira, míralo, sino que es algo que ya miramos, porque
la maldad en el mundo ha estado, pero aumentando, ¿verdad? No sé, Jafet, ¿me puedes poner un ejemplo de cómo puedes ver que en los jóvenes está aumentando la maldad? Muchas veces podemos darnos cuenta que la actitud de los jóvenes, pues miramos cómo en décadas pasadas los jóvenes llevaban un cierto ritmo de vida y vemos ahora todo por la tecnología, como lo hablábamos anteriormente en el anterior segmento, cómo la tecnología vino a cambiar drásticamente. Entonces, todo esto viene a provocar no solo que los jóvenes se vuelvan más violentos, porque hay algunos artículos que podemos leer en internet de cómo ha aumentado la violencia en los jóvenes últimamente, también porque hay peleas intrafamiliares. Entonces, todo esto viene a consecuencia y afecta directamente a los jóvenes, y tal vez los jóvenes somos muy vulnerables, la verdad, porque ciertamente podemos pasar por un montón de cosas, no pedimos ayuda, entonces vamos acumulando todo eso, ¿verdad? Día a día. Así que debemos de tener nuestras bases en el amor de Dios, ¿verdad? Porque solo Él puede ayudarnos en estas situaciones, ¿verdad? Amén. Y viendo esto, pues vemos que el factor importante para que el amor se enfríe es el pecado, ¿verdad? Entonces, como jóvenes, ahí es donde nos va costando un poco, ¿verdad? Entonces, ¿vale? Sí, o sea, es algo que yo veía, y que el pecado en sí está en este mundo, sí o sí. O sea, nadie va a quitar el pecado de este mundo. Nadie. Amén, poniéndole base a lo que estaba planteando Jafet, en Romanos 12:9 dice: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal y aférrense al bien. Sí, es que a la larga todos, yo me siento tan agradable al estar ya aquí en la iglesia, porque sé que ya no me estoy contaminando. Yo cuando vengo a la iglesia yo digo, pues ya, por fin vaya que es que la cobertura es como una cápsula donde pues el pecado. Sí, porque no puede entrar. Estás en el trabajo, bueno, en mi caso hay música todo el día. Entonces cuando hay música es como, quiera que no la estoy escuchando, y quiera que no me estoy contaminando, aunque no quiera, ¿verdad? Muchas veces. Entonces hay otra parte que también quería preguntarles tal vez a cada uno, ¿verdad? ¿Venderías todo por el amor de Dios? Amén, tal vez basándonos en la historia del joven rico, ¿verdad? Que no quería pues dejar todo lo material para poder seguir a Cristo. Y creo que tal vez esto en nuestra vida aplica más como en una parábola, ¿verdad? Pues aplicándolo directamente así, porque yo considero que actualmente en la juventud no es tanto como cosas materiales, sino cosas como más personales. Por ejemplo, yo sí quiero seguir yendo a la iglesia, pero quiero también escuchar música del mundo, ¿verdad? O quiero seguir como viendo cosas que no me edifican, o seguir con ciertas amistades que yo sé que a la larga me están desviando, ¿verdad? Entonces tenemos como esa parte de que no queremos dejar el mundo, pero queremos estar en la iglesia, ¿verdad? Estamos como que entre lo tibio, entre dos pensamientos, y creo que esa es la lucha que todos los jóvenes pues hoy en día tenemos, más por toda la contaminación que hay, ¿verdad? Y que nos puede afectar ya sea en el trabajo, en el estudio, o pues todos los ataques que pueden venir en base a, ¿verdad? Amén. Y viendo un poco el tema, pues estaba leyendo y estaba viendo que el amor se divide en 3 fases, que sería el amor en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces, cuando tomamos estas decisiones como que muy carnales, como ponía ejemplo Beckley, la música, ¿verdad? Algo de la carne. Entonces, ¿cómo podemos vencer esto, verdad? Con el amor de Dios. Y obviamente no es fácil, nada es fácil, ¿verdad? Porque todo lleva un proceso, pero debemos de tener nuestra mirada en Dios y debemos de entender que nuestro amor debe de ser más fuerte hacia Él que cualquier cosa, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, es que hablamos de, como le digo, el amor se puede enfocar en mucho, o sea, el amor es infinito. Es claro eso, pues. El amor de Dios es infinito, entonces este tema nunca se puede llegar a acabar, pero queremos tocar
los puntos más afectados para los jóvenes, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas del amor, lo contrario, ¿cuál sería? El odio, El odio. El odio. la violencia, Entonces, el enojo, la Yo ira. creo que en algún momento de nuestra vida como jóvenes hemos llegado a odiar a alguien. O sea, eso se vuelve una ira día con día. Y a veces es no llegarle a desear, bueno, en mi caso tal vez no llegué a desear muerte, pero llegué a odiar a la persona. Entonces, eso no me traía paz, eso no me estaba edificando. Al final de todo, yo nunca llegué a prosperar, se puede decir. Tenía un trabajo, lo perdía. Tenía otro trabajo, lo perdía. Tenía estudio, lo perdí. Y yo decía, ¿qué está pasando en mi vida? Y era esa pequeña semilla de odio. Esa sencilla semilla de odio que estaba abarcando mi vida. Entonces yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo? Y lo tenía enfrente. Entonces yo digo, a la larga, el odio, ¿qué es lo que puede llegar a afectar toda nuestra vida? Y como decía Jafet, el amor de las tres facetas. Igual el odio, ¿verdad? Tanto en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. No sé si... Sí, no, yo creo que ese otro punto lo trae Jafet, ¿verdad? El no perdonar también es una consecuencia de no tener amor. Sí. Amén, amén. Y quiero hablar algo sobre que el amor es algo que surge de nosotros. O sea, no surge de alguien externo, sino que nosotros debemos de examinarlos y ver qué tipo de amor estoy teniendo hacia una persona, hacia mis padres, cuáles son esas características o esas acciones, porque muchas veces podemos decir, yo poseo amor, yo tengo amor, pero nuestras acciones están demostrando lo contrario muchas veces, ¿verdad? Entonces, muchas veces caemos en el error de querer y querer, ¿verdad? Pero debemos de entender que para tener, tenemos que dar amor, ¿verdad? O sea, no solo podemos recibir y recibir, porque de esa manera nunca vamos a ser llenos de amor. Y quisiera leerles Romanos capítulo 12, versículo 10, y dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, ¿verdad? El no tener envidia con nuestro prójimo. Principalmente podemos ser una persona con nuestros amigos, pero podemos estar hablando de espaldas de esa persona, ¿verdad? O tal vez muchas veces se puede reflejar eso, ¿verdad? De que nos hicieron algo, nos hicieron daño, pero entonces todo eso se empieza a acumular en nuestro corazón, empieza a afectar de una forma extraordinaria. Entonces, si no podemos llegar a perdonar a esa persona, no podemos llegar a alcanzar el perfecto amor, ¿verdad? Quisiera leerles Juan capítulo 14, versículo 21, y nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y él me manifestará a él. Entonces, en uno de los mandamientos es de honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Entonces podemos llegar a tener problemas familiares, como ponía el ejemplo, ¿verdad? Muchas veces somos corregidos por nuestros padres y debemos de entender de que todo esto lo hacen por nuestro bien, ¿verdad? A veces llegamos al punto de, en una pelea entre padres e hijos, llegar hasta odiar a nuestros padres, ¿verdad? Entonces, todo eso viene a repercutir de una forma muy grave, entonces debemos de tener en cuenta todo esto. Muchas veces hay amargura en nosotros, ¿verdad? Tal vez porque fuimos rechazados o incluso menospreciados, posiblemente por alguna persona en la que teníamos mucho aprecio o mucha confianza. No sé si ustedes podrían darme algunos ejemplos de cómo podríamos ver afectada a esa persona en la que realmente pone uno toda su confianza, ¿verdad? Y de que esa persona tal vez traicione nuestra confianza y así. Amén. Tal vez yo me voy a basar en el versículo de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque muchas veces nosotros tendemos a entregar como nuestro corazón a personas. Y como decía Jafet, ¿verdad? No solo hablándolo en un lado sentimental, sino a nuestros padres, a nuestros amigos, y etcétera, ¿verdad? A diferentes personas. Pero ¿por qué la Biblia nos diría sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? Porque de él emana la vida, ¿verdad? Entonces considero que podríamos sentirnos menospreciados tal vez por palabras de nuestros padres,
porque en algún momento pues cometemos errores y recibimos una corrección tal vez no adecuada, ¿verdad? Y al nosotros pues no exteriorizar o que nuestro corazón esté ahí, estamos vulnerables a poder llegar a acumular, porque el odio no crece ay, de hoy a la mañana te voy a odiar, sino que es como que ciertas semillas que eso lo hace crecer, ¿verdad? Hasta llegar a un odio como tal. Y como lo decías tú, pueden ser palabras, pueden ser acciones, pueden ser miradas, porque pues nosotros como jóvenes nos han llamado a las últimas generaciones la generación de cristal. No sé si lo han escuchado mencionar, ¿verdad? Que somos como muy vulnerables a las críticas, muy vulnerables pues a que nos juzguen, ¿verdad? Y como que todas esas cositas nos van afectando. E incluso en los jóvenes y en los adolescentes es donde más tiende a haber pensamientos suicidas, de soledad, depresión. Entonces todo esto va arraigado de un odio que comienza a crecer, ¿verdad? No sé si alguien tiene más algún otro ejemplo. Dejo a Jafet continuar. Bueno, ya para ir un poco concluyendo, pues muchas veces tú ponías estos ejemplos, ¿verdad? Y cómo poco a poco, como una semillita, ¿verdad? Eso va, y entonces hay un crecimiento del odio en nuestra vida. Entonces, muchas veces no podemos perdonar a las personas, ¿verdad? Entonces, a causa de eso, no somos llenos de amor. Podemos llegar a tomar decisiones equivocadas cuando estamos llenos de odio. No sé, cuando pasan esas situaciones donde uno está muy enojado, toma las cosas muy alocadamente, por así decirlo, ¿verdad? Uno no está totalmente conectado, ¿verdad? Entonces empieza a tomar estas decisiones equivocadas que obviamente traerá una consecuencia, ya sea a corto, mediano o largo plazo, ¿verdad? Solo el infinito amor de Dios puede traernos de vuelta, ¿verdad?, a su presencia, y debemos de tener presentes que por muchos errores que cometemos, ¿verdad?, Dios siempre está ahí para nosotros, porque su amor permanece, como lo decías, ¿verdad, Byron? No es ese amor de una pareja, ¿verdad?, que puede llegar a un noviazgo que no está cimentado por Dios. Entonces eso no es el amor, ¿verdad? No es el amor que te ofrece Dios, sino que es algo que va a estar ahí para ti, aunque tú lo ignores a veces, aunque tú estés lejos de su presencia. Con lazos de amor Él nos trae de vuelta, ¿verdad? Y quisiera concluir con Efesios capítulo 3 versículo 17, y nos dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea, la base de todo, el amor, ¿verdad? Amén. Amén. Y vemos en la Biblia, pues, y creo que nos ha enseñado a casa, que hay 3 diferentes tipos de amor. Está el amor ágape, que es el amor que Dios tiene para nosotros y que nosotros tenemos para Dios. Existe el amor filial, que es el amor que tenemos entre hermanos, entre amigos, ¿verdad? Y existe el amor eros, que ese es el amor que tiene una persona o una pareja ya casada, ¿verdad? Entonces, esas son algunas diferencias que podemos tener en cuenta en cuanto al amor, que es algo que decía Jafet, ¿verdad? Debemos de identificar qué tipo de amor tenemos, ¿verdad? Primeramente, para Dios, que debe ser el más importante, ¿verdad? Pero el segundo, el amor entre hermanos, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hermanos? Porque a veces decía Jafet, ¿verdad?, que podemos tener un gran odio contra alguien, ¿verdad?, o contra un amigo o contra una persona, pero eso a la larga pues va creando un odio, ¿verdad? Un odio, y pues hay un ejemplo muy importante que lo vemos en Pedro, cuando Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pero ahí está hablando sobre el amor de Dios, ¿verdad? O sea, ¿me amas? Y se lo preguntó 3 veces, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? No, Señor, yo te quiero, ¿verdad? Y la última vez le voy a preguntar: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas, ¿verdad? Y a veces es ahí donde nosotros, como yo decía, ¿verdad?, el proceso, los procesos que uno pasa como jóvenes, a veces uno piensa: yo no voy a salir de esto, ¿verdad? O ¿por qué me está pasando esto? O ¿por qué estoy pasando esa situación? Y déjenme decirles que somos humanos, ¿verdad? Todos pasamos ciertas situaciones, pero en esos procesos Dios nos va probando, ¿va? Dios va probando y midiéndonos de cuánto los amamos. ¿Tú quieres aportar algo?
Amén. Considero que también el amor se va formando, bueno, primeramente que Dios ya nos amaba incluso sin antes conocerle, ¿verdad? Y considero que a partir de la fuente verdadera es de donde viene el demás amor. Por eso decía que primero amarás al Señor tu Dios y luego amarás al prójimo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Como a El ti primer mismo. mandamiento. El primer mandamiento es amarlo a Él. Porque si nosotros llegamos a tener un amor por Dios, es como les mencionaba, ¿verdad? Que cuando uno ama a alguien, uno siempre busca ser mejor. Uno siempre busca cómo agradar a esa persona, le importa la opinión de esa persona. Entonces, cuando nosotros estamos alineados al amor de Dios, nuestras decisiones y lo que hacemos se va pareciendo a lo que es Él, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Cuando a ustedes les gusta alguien o están como cortejando a alguien así, ¿verdad? Ustedes como, ay, ya me voy a bañar, me voy a cambiar. Voy a rasurarme, como me pasó a mí. Entonces, es ahí donde va como naciendo un sentimiento. Y entonces cuando uno quiere agradar a esa persona, uno va cambiando áreas que sabe que uno tiene que mejorar. Pero no es como que la persona venga y te lo imponga. No es como que Dios venga y nos esté como imponiendo algo, si nosotros por amor a Él vamos cambiando y va como que surgiendo esa parte de enamorarnos de Él. Y me gustaría también como tocar el punto de por qué los jóvenes o por qué se apaga el amor en los jóvenes, ¿verdad? Que era también como que fundamental en el tema de Jafet. Y no sé, me gustaría como que diéramos un ejemplo de ustedes si les pasó alguna vez porque creo que todos se nos ha apagado alguna vez el amor por Dios, ¿verdad? Que hemos dicho como, no, yo ya no quiero seguir, no, yo ya no quiero ir a la iglesia, nadie me habla en la iglesia y para qué estoy yendo. Por ejemplo, en mi caso fue como bien difícil porque mis papás pues no asisten a la iglesia, ¿verdad? Entonces en algún punto yo llegué a pensar como, pero ¿y entonces para qué voy, va? Si mis papás pues no están yendo y no veo que nada mejore y ese punto, ¿verdad? De que, por ejemplo, nosotros empezamos como, ay, voy a servir, me voy a meter a danza, me quiero meter a la alabanza, voy a estar en medios y empezamos como emocionados e ilusionados por el amor, ¿verdad? Pero luego poco a poco es como que al pasar de los años o al pasar situaciones va menguando. Y también cómo podemos como sobrellevar este punto y poder como que volver a enamorarnos de Dios, ¿verdad? Y a poder volver a sentir como su presencia y sentir un refugio en Él. Entonces dejo el micrófono. Amén. Sí, algo que tú estabas mencionando es que el amor no es que vaya menguando. Tal vez algunos dicen que, como dicen, los extremos son malos. Entonces, si vamos al extremo, estaríamos tomando como menguando es que se apague totalmente y el extremo es ser una persona tóxica. Entonces con Dios, si lo podemos llegar a ver así, no podemos llegar a ser tóxicos con Dios, de estarle diciendo, Señor, si tú me amas me vas a dar esto, Señor, si tú me amas me tienes que dar esto y esto y esto, porque el amor tóxico eso hace pedir, confundimos amor con que es una obligación de Dios darnos lo que nosotros queremos y tal vez no es el plan perfecto que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Porque yo sí considero que muchas, no solo los jóvenes, sino eso también como que lo he visto en los adultos, ¿verdad? Que ven a Dios como un Dios proveedor. Dios me tiene que dar y dar y dar y dar y dar y dar. Y como que santa, ¿vale? Ya les vamos a hacer nuestras cartas ahí de todo lo que queremos y realmente no nos preguntamos de Dios, ¿será que tú quieres esto para mi vida? Sí, y llegamos a ese punto que en vez de agradecer, empezamos a pedir cosas innecesarias y no pedimos de la manera correcta, ¿verdad? Solo miramos tal vez lo que no traerá beneficio a nuestras vidas, ¿verdad? Y debemos de recordar que Dios lo que busca es el bien para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Sí, pues como les decía, ¿verdad, chicos? Es algo impresionante todo este tema del amor. Yo le decía a Jafet que nos tocaba hace mucho estudiar sobre este tema y nos quedábamos así como que el amor, va. O sea, ¿por qué el amor? ¿Por qué en este tiempo y por qué no antes en jóvenes, va? Entonces yo me puse a ver aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Que es en Cantares 8:7. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor,
ni los ríos lo apagarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, solo lograría desperdicio. Entonces, aquí veo yo que nada puede llegar a apagar el amor de Dios. Entonces, yo veía aquí que las aguas y los ríos pueden llegar a afectar, pero más no lo pueden llegar a apagar. No sé si tienen alguna aportación. Amén. Quiero aportar este versículo tal vez para ir cerrando. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces creo que también parte del amor es que nosotros nos guardemos y podamos como ir transformando nuestra mente e ir teniendo una metanoia, ¿verdad? Como tal, de lo que es el concepto amor, porque yo creo que cuando nosotros los jóvenes dicen, ay, vamos a hablar de amor, vamos a hablar del amor de pareja. Amén. Y todo eso, pero si nosotros no tenemos el amor de Dios, no vamos a poder amar completamente a una persona, ¿verdad? Entonces sí considero que como ya lo veíamos, que primero amamos a Dios y luego viene todo lo demás, ¿verdad? Y es ahí donde se desenlaza la palabra amor. Entonces aquí vemos, yo colocaba esto, joven lleno de amor y palabra. ¿Por qué? Porque vamos a estar llenos de amor y hay ríos, y ahí decía que habían ríos, pero también hay ríos buenos. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es un río? Es agua. ¿Y qué es agua? Palabra. Entonces, vemos en Salmos 119, del 9 al 11, que dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Entonces aquí vemos casi un resumen de todo lo que estamos hablando, de los mandamientos, de la palabra, del corazón, y continúa, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, puedo ver yo aquí muchas cosas que guardando la palabra, ¿qué es la palabra? Todo lo que nos edifica en la casa del Señor, tomando todo lo que nos dicen aquí en nuestra casa. ¿Por qué? Porque aquí nos vienen a instruir, a edificar. ¿Para qué? Para ser mejores, para amar más a Dios y para pues ser algún día arrebatados. Que creo que muy poco lo tenemos nosotros ese tema, ¿verdad? Y que no estamos anhelando el ser arrebatados muchas veces. Lo tomamos así como que, ¿será que el Señor ya va a venir pronto? ¿Será que viene hoy o no? Entonces no tenemos que vivir con ese pensamiento de sí o no, sino estar seguros de que el Señor viene pronto. Entonces ese pronto puede ser hoy o puede ser ahora, ¿verdad? No sé. Amén. Ajá. Solo aportando a lo que decías, que el amor también es sinónimo de la palabra, ¿verdad? Y considero que un ejemplo claro es que cuando uno está enamorado, uno solo pasa hablando de esa persona. Ya uno dice, no, hombre, ya basta. Pero uno solo pasa hablando de esa persona y habla. Entonces considero que eso también es como se refleja, ¿verdad? En que cuando uno está enamorado de Dios, ¿de qué va a hablar? Y de lo que habla tu corazón, ¿verdad? De lo que hay en tu corazón, habla tu boca, ¿verdad? Ya estoy diciendo yo las cosas al revés, los nervios. Amén. Y muchas veces por las amistades, ¿verdad? Tenemos el amor en Cristo, pero esas amistades que simplemente no traen un beneficio a nuestras vidas nos empiezan a desequilibrar. ¿No estoy mal? ¿Ok? Entonces es así como que, un ejemplo, ¿verdad? Cuando yo estaba en básicos, fue un cambio total para mí, ¿verdad? O sea, el cómo uno pasa por estas etapas, ¿verdad? O sea, preprimaria, primaria, básicos. O sea, ya en básicos ya mirabas otras cosas que no mirabas en primaria, ¿verdad? Entonces te empiezas a dar cuenta de qué decisiones vas a tomar en tu vida. ¿Te vas a dejar guiar por las amistades o te vas a dejar guiar por Dios, verdad? Para guardar ese testimonio que debemos de tener cada uno, ¿verdad? Para decir, somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué somos hijos? ¿O cómo demostrar que somos hijos, verdad? Entonces, muchas veces el tener el tipo de amistades que no traen ningún beneficio a nuestras vidas, empezamos a tambalear. Entonces no llevamos el camino correcto de Dios, ¿verdad? Sino que nos desviamos un poquito para la izquierda, otra vez, a la derecha, otra vez, pero debemos de tener fijada nuestra mirada en Dios, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Y
muchos jóvenes dirán, ¿verdad? Pero ¿cómo dejo estas amistades o qué hago, verdad? Solamente pedirle a Dios, ¿verdad? No es que de la noche a la mañana, como se ha estado, como hemos estado hablando, ¿verdad? No es de la noche a la mañana el cambio, sino que uno debe empezar a examinarse qué tipo de amistades sí traen un beneficio, qué tipo de amistades están en la misma sintonía que yo, ¿verdad? Qué mismas amistades pues llevamos como que enfocado la mirada en Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Y eso que remarcabas, eso de la escuela es muy importante y algo que nos marca a nosotros, ¿verdad? Porque parte de nuestra vida, bueno, en mi caso, ¿va? Cuando yo estoy estudiando, creo que fue en la escuela. Fue en la escuela, ¿verdad? Porque, bueno, ese, como dicen, puede ser tu segundo hogar. Y algo que remarcaba Jafet que me dejó así pensando. O sea, no es lo mismo a lo que tú vas a ver tus amistades de primero primaria. Porque obviamente son niños, ¿verdad? Hay niños inocentes y a veces jugamos y se pelean y después se vuelven a reconciliar, ¿verdad? Pero llegando desde ahí hasta ponerle ya tercero, porque a veces cuando ya entras a primero, segundo, ya vas como que vas desarrollando, ya empezás a ver chicas en la escuela y te vas enamorando y todo, ¿verdad? Pero tu alrededor, como decías, Café, ¿qué nos influencia a nosotros, verdad? Hay un versículo que dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y también viene el punto del consejo, ¿verdad? Que a veces hay gente que no te da buen consejo y ahí vas tambaleando, ¿verdad? Entonces, en esto que llevamos del amor es muy grande, jóvenes, es muy grande y creo que a veces hasta nos cuesta como darnos a entender un poquito porque es mucho de lo que llevamos hablando, ¿verdad? Pero Dios en su palabra, pues Él nos habla de que nos llenemos de amor. Y un ejemplo que lo vemos es que Pablo le dice a Timoteo, que nadie te en 1 Timoteo 4:12, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar. Ahí el punto número 1, en la conducta, en amor, fe y pureza. Amén. Entonces, bueno. Amén. No, ahí sí que es hermoso esto, ¿va? Porque yo miraba también parte de... Ahí sí que todos los jóvenes hemos pasado por esto, ¿verdad? Y yo sé si alguno de ustedes, los que están escuchando esto, ¿verdad?, tienen algún problema de afecto, porque muchas veces tal vez no fue ahorita, sino fue tal vez en la etapa de embarazo. ¿Qué pasó antes? Yo veía algunas situaciones de cuando los hijos no son deseados. Desde ahí la semilla ya fue implantada en el niño o en la niña. ¿Por qué? Porque al final de todo son dos jóvenes que tuvieron una situación y por eso viene un niño. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Se separan. ¿Qué pasa con la mamá? Ay, voy a tener este hijo. ¿Qué le viene a ella? No puede obtener trabajo, no puede seguir estudiando. Entonces sobre ella viene la ira, el odio. Por culpa tuya no puedo seguir estudiando. Por culpa tuya no puedo seguir trabajando. Entonces puede ser que desde ahí algún joven haya sido afectado. Entonces, tal vez, ¿sí? Bueno, yo quería aportar el versículo que dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, claramente el fruto del Espíritu. Entonces, tal vez como que llegar a la reflexión de que si nosotros estamos teniendo actitudes como las que ya hemos mencionado, es porque nos hace falta el Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, que estamos desconectados a la fuente, y por las diferentes situaciones que pueda ser, el mejor consejo que nosotros pues podemos llegar es a que puedan ministrarse, ¿verdad? Con nuestros pastores. Creo que no hay mejor consejero que ellos, ¿verdad? Y que pueden como que ir tratando los problemas del alma, porque si vamos a hablar de todo esto, son problemas del alma, ¿verdad?
que van afectando nuestra capacidad de amar, porque también ese es otro punto, ¿verdad? Que tal vez recibimos mucho daño, como decía Byron, desde antes, ¿verdad? De nacer. Entonces eso ya trae una marca en nosotros, y considero que eso sí es directamente que un ministro pueda como que llegar a nuestra vida y poder ser libres, ¿verdad? Porque pues un claro ejemplo, que no me voy a desahogar aquí, que en los servicios de jóvenes pues vemos a los jóvenes desanimados, ¿verdad? Y digo, los hermanos, los hermanos, yo miro que en los servicios son los hermanos grandes que más se gozan, danzan, y con los jóvenes es como más complicado, ¿verdad? Que lograr como que nosotros podamos meternos en una atmósfera de adoración. Pero como dice acá este versículo, ¿verdad? No están dando el fruto del Espíritu Santo, y si no hay un fruto es porque no hay Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, empezando desde ahí, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro amor para que no haya fruto del Espíritu si esto es un fruto de Él, ¿verdad? Y muchas veces están esos ejemplos que dicen que las palabras duelen más que los golpes, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que desde pequeños, tal vez alguna palabra que nos dijeron nuestros padres o nuestros amigos, entonces ese resentimiento empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y al final de cuentas vemos que hasta cambiamos de personalidad, ¿verdad? Por las mismas palabras, por esas mismas palabras que nos hirieron, que, o sea, todo eso empieza a afectar de gran manera. Sí, yo quería tocar un punto sobre un joven que fue odiado en la Biblia. ¿Por qué? Porque quiero llevarlos a esto. En Oseas 2, 14 y 15 dice: por tanto, he aquí la seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. ¿A quién le está hablando ahí? Aquí dice: por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Estamos hablando de la amada. Entonces, vemos aquí dice: le daré de sus viñas desde allí, y el valle de Acor por la puerta de esperanza, y ahí cantará como en los días de su juventud. Entonces vemos aquí a una amada que en su momento, ahí sí que fue joven, ¿verdad? Y aquí dice, como el día en que subió de la tierra de Egipto. Entonces era lo que tomábamos nosotros al principio: de Egipto al desierto, y desierto a ser arrebatados a la tierra prometida. Entonces, ¿de qué joven puedo llegar a hablar aquí? De José. José fue una persona, yo creo que todos hemos visto hasta la película de José, ¿verdad? Entonces es una película muy bonita. Yo incluso la terminé de ver hace poco, y era como que algo, no me recordaba muchos pedazos, y miraba el odio que podía llegar a tener José en cierto momento por sus hermanos cuando lo llegué a ver otra vez. Es algo que él no había sanado, es algo que tal vez desde un principio él tuvo los dones, creo que yo, de los sueños, ¿no? Entonces él tuvo ese detalle, pero por el odio que tenía hacia sus hermanos se pudo llegar a pagar en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué quiero hablar yo, verdad, jóvenes? Todos tenemos dones, todos tenemos frutos. Entonces no dejen que el odio que hayan tenido en un pasado se les apague. ¿Por qué? Porque no les va a traer nada bueno. En cambio, mejor métanse con el Señor. Si tal vez no te da tiempo de venir a la iglesia, métete ahí en tu cuarto. Mira, ahora hay Spotify, YouTube, en donde puedes llegar a escuchar infinidades de canciones. Yo incluso le decía a Jerry en su momento: Jerry, mira, como él es de alabanza, yo le decía: Jerry, pásame unas de adoración. ¿Por qué? Porque yo no conozco las de adoración. Entonces yo le decía: pásame unas de adoración, y Jerry me los pasaba con todo el gusto. Entonces podemos ver esos detalles, ¿verdad? Si no siente la confianza tal vez ahorita con pastores, como verlos así como ministros, o con acercarte como padres, no sientes la confianza de acercarte, y tal vez tienes un amigo aquí dentro de la iglesia, guíate con él a la larga para que él ahí sí que te acerque a los verdaderos ministros, ¿verdad? Tal vez sería enfocándonos en los jóvenes líderes, ¿verdad? Por ejemplo, que está nuestro anciano, ¿verdad? Que es Fabio, y a todos los jóvenes que son ayuda, como Heidi, como Jerry, ¿verdad? También abocándonos siempre a una buena fuente, ¿verdad? Que nos pueda llevar pues a un buen consejo, porque eso también es como un tema sí, o sea, vemos delicado, también ¿verdad? que nos vamos a enfocar, les dije a un amigo aquí de la iglesia, pero vamos a ver sus raíces también.
No le voy a decir a la primera persona o al primer joven que esté en la puerta, fíjate que me siento mal, fíjate que me dejó ahorita la novia, ahorita me acaba de dejar. Entonces, no podemos llegar a dejar esos detalles, ¿verdad, jóvenes? Sí, muchas veces pastores han puesto muchos ejemplos de las administraciones incorrectas, ¿verdad? Lo primero que queremos es desahogarnos, entonces no miramos con quién, sino que simplemente, vení tal persona, mira esto y esto me pasó, o tal vez tenemos un poquito de confianza, pero no conocemos realmente a la persona, ¿verdad? Entonces contamos nuestra vida, los problemas, y tal vez esa persona se encuentra en una peor situación. Lo que puede hacer es, pues, desviarnos aún más del camino de Dios, ¿verdad? Porque lo que hablaba en el segmento anterior de que nadie puede dar de lo que no tiene. Amén. Y ahí sí que definitivamente es una gran bendición, jóvenes, esta palabra, este tiempo, ¿verdad? Y son experiencias que nosotros como jóvenes tenemos, ¿verdad? No venimos a contar nosotros algo que no hayamos pasado, ¿verdad? Porque, como decía Byron, Stephanie y Jafet, ¿verdad? En algún momento nuestro amor se enfría, y somos humanos y pasa, ¿verdad? Entonces debemos de acercarnos primero a la fuente, ¿verdad? Y algo muy importante que yo he aprendido aquí de casa es que tenemos unos padres espirituales que nos aman, ¿verdad? Y es algo que nosotros, les aconsejamos, ¿verdad? Que si en un momento ustedes se sienten mal, porque pasa, ¿verdad? Menospreciados, tristes, vayan directamente a administrarse con nuestros padres, ¿verdad? Bueno, en mi caso, ¿verdad? Porque yo así los veo, ¿verdad? Pero es algo que les quería dejar. Entonces, en el nombre de Jesús, ya para ir finalizando, vamos a orar. Esperemos que esta palabra haya sido de mucha bendición. Perdónenos ahí si nos fuimos desviando un poquito, pero creo que Dios nos habla a todos de muchas formas, ¿verdad? Entonces vamos a finalizar para orar, y cierren ahí sus ojos donde están. Papito lindo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra hermosa que nos has dado, Señor. Te pedimos que seas tú llenándonos aún más de tu amor, y que tu Espíritu Santo nos inunde, Señor. Porque sabemos que este último tiempo, Señor, viene a atacar directamente a nosotros como jóvenes, Señor. Pero como dice tu palabra, Señor, que tú ya venciste al maligno por nosotros, Señor. Tú ya venciste al enemigo por nosotros, y sabemos que esa promesa de poder verte cara a cara la tenemos pronta, Señor. Guarda nuestros corazones, guarda nuestras vidas, nuestros ojos, todo nuestro ser, de aquello que nos contamina, Señor. De aquello que quizá en algún momento nos aparte de ti, Señor, porque queremos caminar conforme a tu verdad. Queremos caminar conforme a tú caminas, Señor, y queremos pensar como tú piensas. Que el amor que tú has depositado en nosotros no se apague, Señor. Y si en algún momento queremos desistir, Señor, que sean tus fuerzas y que sea tu mano poderosa la que nos acompañe. Te alabamos, te bendecimos, y que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. En nombre de Jesús, amén. Entonces, jóvenes, los esperamos en una próxima. No se pierdan estas hermosas cápsulas, pues, y decirles, ¿verdad? Que no se desanimen, sino que constantemente perseveren, porque hay una gran recompensa. Amén. Entonces, nos despedimos en el nombre de Jesús y nos vemos en una próxima. Dios les bendiga.